La nobleza tenía la cualidad de que se transmitía por herencia. Los únicos nobles verdaderos eran los descendientes de nobles, que se llamaban gentiles hombres. Los nobles se distinguían de todos los demás hombres, que eran llamados del siglo XVI plebeyos. No se casaban unos con otros. Era deshonroso para un noble casarse con la hija de un plebeyo. Todavía más para una muchacha noble casar con hombre de clase plebeya. Era una mala alianza. El hijo nacido de unión tal no era considerado como verdadero gentil hombre. Para seguir siendo noble, había que vivir noblemente, es decir, no trabajar en ningún oficio. El trabajo era deshonroso, hacía perder la nobleza. Luis XIV quiso convencer a los nobles de que se establecieran en las colonias para dedicarse al comercio. Decretó en un edicto que el comercio marítimo no hacía perder la nobleza. Los nobles eran clase privilegiada, no pagaban impuestos, tenían el privilegio exclusivo de ser admitidos en la corte y desempeñar cargos en ella, que era entonces lo más ambicionado. Tenían casi todos los grados del ejército. Cuando a alguno se le condenaba a muerte, era por lo común decapitado, en tanto que se ahorcaba a todos los demás. Los nobles eran oficialmente todos iguales, pero había en ellos grandes diferencias de fortuna y de título. Los que poseían extensos dominios habían sido casi todos recibidos por el rey, con un título de conde, marqués, de duque o aún de par. Saint-Simon, el escritor, era hijo de un noble, criado de Luis XIV, que le había hecho duque, y par. Los que no habían recibido ningún título se hacían llamar barón. Los nobles inferiores llevaban el título de escudero. En el siglo XVII, la mayor parte de los señores y los nobles que querían hacer fortuna habían ido a establecerse en las ciudades, luego cerca de donde estaba el rey. La nobleza se dividió en dos clases. Los nobles, menos ricos, vivían en el campo, hacían vida oscura en sus castillos, no teniendo más distracción que la caza. No tenían medio de hacer fortuna ni honores. Aquellos nobles rurales abundaban sobre todo en Francia. Los señores que vivían cerca del rey formaban la nobleza de la corte, considerada como una clase superior, y a ellos iban a pagar las dignidades, los cargos y las pensiones. Muchos nobles descendían de burgueses que habían sido ennoblecidos por el rey. Por ejemplo, Luis XIV aumentó mucho el número de ennoblecidos. Resolvió que todos los miembros de los tribunales superiores, los parlamentos, las audiencias de ayudas y cuentas, fueran nobles, así como sus familias. Aquellas familias ennoblecidas por el cargo se denominaban nobleza de toga. Los antiguos nobles que llevaban el nombre de nobleza de espada no consideraban a los ennoblecidos como sus iguales, y los llamados golillas. Los ennoblecidos tenían los mismos privilegios que los nobles. Cuando eran ricos, compraban tierras cuyo nombre tomaban y hacían educar a sus hijos como gentiles hombres, y sus descendientes acababan de confundirse con nosotros. Muchos de las familias de alto rango, venidas a menos, rehacían su fortuna casando con hijas de burgueses enriquecidos. Era lo que llamaban insolentemente
abonar sus tierras.